Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. ¿Qué tal, estimado oyente? Para mí es un verdadero honor el contar con su sintonía el día de hoy para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios. En el programa anterior estábamos comenzando a meditar acerca del juicio de Dios sobre los creyentes que todavía está en el futuro. Recuerde que hemos estado meditando acerca del juicio de Dios sobre los creyentes. Y hemos dicho que este juicio de Dios sobre los creyentes puede ser analizado en 3 tiempos. El juicio de Dios sobre los creyentes que está en el pasado, que tiene que ver con el perdón absoluto de los pecados, porque todos nuestros pecados han sido puestos en Cristo. Pero también hablábamos del juicio de Dios sobre los creyentes en el presente. Este tiene que ver con el trato disciplinario que Dios trae sobre los pecados del creyente. Y en el programa anterior estábamos meditando en el juicio de Dios sobre los creyentes todavía en el futuro. Un juicio que todavía está por venir. Y esto tiene que ver con las obras del creyente. Esto es llamado el tribunal de Jesucristo. Una de las cosas que notábamos en el programa anterior es que este juicio del tribunal de Cristo, que tiene que ver únicamente con los creyentes, se llevará a cabo después del arrebatamiento. También decíamos que este juicio de Dios en el tribunal de Cristo sobre los creyentes es sin excepción de personas. Es de una manera total y es de una manera individual. Cada uno será juzgado. Es necesario, dice la Biblia, que todos, absolutamente todos, hablando de los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, de una manera personal, de una manera individual, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea esto bueno o sea malo. Ahora, hermanos míos, otra cosa que debemos notar o debemos considerar es que este juicio tiene que ver con el servicio y no con la salvación. En San Mateo capítulo 25, verso 21 dice la palabra de Dios. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora bien, tenemos otro pasaje que nos habla de esto también. Primera de Corintios capítulo 3, verso 13. Escuche esto. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, la obra de cada uno, esto habla de el accionar de cada persona, se hará manifiesta. Porque el día la declarará, dice el apóstol. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hermanos míos, un estudio cuidadoso de Primera de Corintios, capítulo 3 y 9 al 15, pone nuestro servicio en el contexto de una iglesia. Nosotros estamos en una iglesia, pertenecemos a una iglesia. Y nosotros debemos trabajar en esa iglesia. Ahora, nosotros somos creyentes individuales, pero nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Dice ahí en Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Usted y yo, hermano mío. Al igual que aquellos creyentes de la antigüedad. Cuando nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, hablando del resto de la iglesia, sois labranza de Dios. Edificio de Dios, dice el apóstol. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice él,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ahora escuche lo que dice la palabra de Dios en el verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, si no se quema, si pasa el escudriño de Dios, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, si no permaneciere, él sufrirá pérdida. Ahora, yo quiero que usted subraye esto. No está hablando de pérdida de su salvación. No está hablando de otra cosa más que de la pérdida de su galardón. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, termina diciendo la Escritura, aunque así como por fuego. Hermanos míos, entendamos que este juicio de Dios sobre los creyentes que todavía está en el futuro, que he llamado el tribunal de Cristo y que va a llevarse a cabo después del arrebatamiento, es un juicio que tiene que ver con el servicio, con las obras del creyente, para dar galardón a cada uno según lo que haya hecho estando en el cuerpo. Y algunos van a perder el galardón, pero la salvación no es algo que está en juego. Ahora bien, este será un juicio que escudriñará de una manera profunda y verdadera el servicio del creyente. Dios va a examinar a cada uno. Y Dios, que es justo, va a someter, hermanos, bajo su juicio cada uno de las obras del creyente. Por eso hemos leído en 1 Corintios 3:13 que dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermanos míos, este es el juicio de Dios sobre el creyente y que todavía está en el futuro. Este es un juicio de Dios que tiene que ver con las recompensas, con los galardones. Ahora, los cristianos que pierdan su recompensa, entendamos, no perderán la salvación. La salvación no es algo que nosotros ganamos. Por eso tampoco podemos perder. La salvación la tenemos por gracia. Pero las recompensas es aquello que Dios va a otorgar a cada uno por la obra que haya hecho estando en el cuerpo. Y algunos han de perder esos premios, ese galardón, pero no pueden perder la salvación. Ahora, hasta aquí estamos meditando, hermanos, del juicio de Dios sobre los creyentes. Y hasta aquí hemos dicho muchas cosas acerca de esto. Hemos dicho, hermanos, haciendo un resumen de todo, que Dios va a traer juicio sobre los creyentes, pero que hay un juicio sobre los creyentes que ya está en el pasado. Y este tiene que ver con los pecados totales y absolutos de los creyentes. Esto tiene que ver, hermanos, con que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Y hemos sido perdonados totalmente. Por eso, hermanos, este juicio de Dios sobre los pecados del creyente es algo concluido, algo terminado, algo que ya está en el pasado. También hemos hablado, hermanos, del juicio de Dios sobre los creyentes que está en el presente. Y tiene que ver con el trato disciplinario, paternal, que Dios trae sobre cada uno de aquellos que ha recibido por hijos. Tiene que ver con la disciplina del Señor. Y ya hemos examinado todo esto. Y ahora estamos concluyendo, hermanos, con el juicio que Dios todavía tiene sobre los creyentes en el futuro. Dios todavía va a traer un juicio
sobre los creyentes en el futuro. Y este llamado, el tribunal de Cristo. Y esto tiene que ver, hermanos míos, con el escrutinio de Dios, con el juicio de Dios sobre las obras de los cristianos. Y no tiene que ver con la salvación del alma, sino que tiene que ver con las recompensas, tiene que ver con los galardones. Espero que hasta aquí, hermano mío, hayamos entendido todo esto acerca del juicio de Dios sobre los creyentes. Vamos a dejar por un momento a un lado esto del juicio de Dios sobre los creyentes y vamos a pasar a hablar del juicio de Dios con relación a los que rechazaron al Salvador. Vamos a hablar del juicio de Dios con relación a todas aquellas personas, ya sea de Israel o ya sea gentiles, que han rechazado al Cristo. Y que no solamente rechazaron al Cristo una vez, pero toda su vida rechazaron a Cristo, nunca se arrepintieron, nunca vinieron a Cristo para reconocerle como Salvador. Dios va a traer juicio sobre ellos. En primer lugar, tenemos el juicio de Dios sobre la nación de Israel. Hermanos, el juicio de Dios sobre la nación de Israel puede ser analizado como algo general y también como algo específico. En primer lugar, meditemos en el juicio de Dios sobre la nación de Israel de una manera general. Quizá usted ya ha escuchado la frase el tiempo de los gentiles. Hermanos, el juicio de Israel empezó en el año 606 a.C., con el cautiverio de Judá en el periodo conocido como los tiempos de los gentiles. Se refiere al periodo cuando ninguno de los hijos de David se siente en el trono de David, en la ciudad de David y en Jerusalén. Se refiere que en este tiempo Jerusalén está bajo el dominio de los gentiles. Este es un juicio de Dios de una manera general sobre Israel, porque ellos no han reconocido a su Mesías. Lucas capítulo 21, verso 24 dice la palabra de Dios: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Está hablando de los judíos, está hablando de Israel. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, hermanos míos, desde el año 606 a.C., este juicio de Dios sobre la nación de Israel está cumpliéndose. Quiero decirles, hermanos míos, que Jerusalén literalmente significa ciudad de paz. Sí, Jerusalén es ciudad de paz. Pero, irónicamente, Jerusalén ha conocido muy poca paz. Hasta la fecha, Jerusalén ha sido saqueada unas 27 veces. Hay un juicio de Dios de una manera general sobre la nación de Israel hasta el día de hoy. Ahora, hermanos míos, también hay un juicio de Dios sobre Israel de una manera específica, o podemos verlo de una manera específica. Y esto, hermanos, tiene que ver con la semana septuagésima que nos habla Daniel, o en otras palabras, la gran tribulación. La semana septuagésima de Daniel es conocida también como la gran tribulación. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9, verso 27. Note, estamos hablando del juicio de Dios en relación con los que rechazan al Salvador. Y en primer lugar estamos considerando el juicio de Dios sobre la nación de Israel, hablando de aquellos israelitas que no han reconocido al Mesías como su Mesías. Y estamos considerando que de una manera general hay un juicio de Dios sobre la nación de Israel, y que comenzó el año 606 a.C., y que se ha extendido todo este tiempo, y que de una manera específica este juicio de Dios se va a consumar allá en el futuro con aquella semana septuagésima que nos declara Daniel, ese tiempo que he llamado también la gran tribulación.
Daniel 9:27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, hermanos, la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, también es llamada o se conoce como tiempo de angustia para Jacob. Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 30 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora, el Cristo va a librar de esa angustia al pueblo de Israel. Ahora, es necesario que entendamos que todo esto, hermanos, ha de acontecer, hermanos, en la semana 70 de Daniel. Este es el tema. Y este es el tema precisamente de los capítulos 6 al 18 del libro de Apocalipsis. Entre tanto que este periodo del juicio divino afecta a todos los hombres que se queden en la tierra después del arrebatamiento, este está diseñado primariamente para hacer que la nación de Israel llegue a darse cuenta de su realidad. Ahora, esta es una disciplina, este es un castigo, esta es una presión que está viniendo sobre ellos. Este es el resultado de haber rechazado al Cristo. Ahora, pero todo esto ha de llevarles a que ellos se van a volver a Dios. Esta es una preparación entonces para la conversión nacional a Jesucristo de toda la nación de Israel. Ellos van a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 20, verso 34 al 38. Dice la palabra del Señor: y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Ah, hermanos míos, qué tremenda declaración tenemos acerca de todo esto en el libro de Ezequiel. Vaya conmigo ahora a Ezequiel capítulo 22, versículo 19 al versículo 22. Escuchen lo que dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y hierro y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Yo os juntaré, y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Ahora, son muchos los pasajes que tenemos acerca de todo esto, hermanos míos, acerca del juicio de Dios sobre la nación de Israel. Allá en Isaías capítulo 66, versículo 7 y versículo 8 también nos declara la Escritura. Antes que estuviese de parto, dice el Señor, dio a luz. Antes que viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante?
¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ahora, tenemos que entender todas estas escrituras que nos hablan del juicio de Dios. En Daniel capítulo 12, desde el versículo 1, el Señor nos habla de todo esto. Cómo en aquel día de angustia, de gran tribulación, Dios va a obrar de una manera espectacular sobre el pueblo de Israel. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, escuche esto, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, estos son pasajes muy interesantes y muy hermosos con relación a esa libertad que el Señor va a traer sobre su pueblo. En Oseas capítulo 3, versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora, muchos días, dice, va a estar el pueblo de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Nosotros sabemos bien de que en este momento en Israel no hay rey. En este momento no hay príncipe, no hay sacrificios. En este momento ni siquiera hay templo. Pero viene un día cuando Dios va a libertar a su pueblo. De eso estamos hablando. Y eso nos lleva, hermanos, hasta aquel día de la gran tribulación, hasta la culminación de los tiempos. Aún vamos a meditar un poquito más sobre esto, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Hermano mío, yo le pido que medite personalmente en todas estas cosas, estudiando las Escrituras por usted mismo. Y también le invito para que juntos meditemos en la palabra de Dios en nuestro próximo programa. Hasta pronto. Que el Señor le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.